Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de La Primera Infancia Primero. Estamos muy felices de estar con ustedes porque además hoy día ustedes saben que siempre trabajamos por el bien de la familia, especialmente de nuestros niños, y también les comunico pues que estamos y continuamos con nuestra campaña contra la anemia y la desnutrición crónica infantil, que es un gran flagelo que minimiza las capacidades de proceso de desarrollo de nuestros niños y que, ¿por qué no? Hay que decirlo, les corta el futuro. ¿Queremos calidad de vida? Hay que empezar combatiendo la anemia y la desnutrición crónica, combatiendo la ignorancia, que es el problema mayor, porque educación y salud y alimento tienen que ir de la mano. Pero también hay otro problema que nos preocupa bastante y hoy día tenemos dos invitados especiales a quienes les agradezco muchísimo porque son dos temas que vamos a tratar. El aprendizaje de la convivencia escolar es importante, eso lo sabemos, pero ¿es suficiente para combatir el bullying? Ese tema lo vamos a hablar con el doctor Julio César Caroso Campos, quien es presidente del Observatorio sobre la Violencia y Convivencia en la Escuela. Y nuestro segundo tema es ¿cuál es la vigencia actual de los derechos de la niñez? Donde estará la doctora o la licenciada Ana Romero, coordinadora del Observatorio Infancia y Medios, especialista en seguimiento de políticas públicas de protección infantil del Grupo de Iniciativa Nacional por los Derechos del Niño YIN. Pero también vamos a tener en nuestro programa alguna alerta porque se está haciendo todo un seguimiento en esta campaña contra la anemia y la desnutrición crónica, en este caso contra la anemia, en la región Piura. Así es que en cualquier momento vamos a tener ese enlace. Y ahora vamos a presentar a nuestro primer invitado, el doctor Julio César, a quien le doy la bienvenida. Realmente te agradezco por estar con nosotros, ya nosotros somos caseros, porque seguimos trabajando en este tema tan difícil, ¿no? Si bien es cierto, y yo debo reconocer todo el trabajo que ustedes vienen realizando en el observatorio para establecer la convivencia, para establecer pautas importantes, pero a veces me da la sensación, espero que sea solo una sensación, de que lo que se avanza no es todo lo que realmente quisiéramos que se avance. ¿Qué es lo que está pasando? Gracias, Clotilde, por esta nueva ocasión, que podamos conversar sobre un tema realmente que debe estar en la agenda del gobierno central y del Ministerio de Educación desde hace mucho. Yo creo de que hay definitivamente siempre avances, pero como tú dices, los avances que se van alcanzando son insuficientes. Y podríamos decir que la insuficiencia se hace más acusada porque los problemas de violencia en la escuela se siguen incrementando a un ritmo mucho mayor de lo que se hace en contra de la violencia en la institución educativa. No sabemos hasta hoy exactamente qué políticas concretamente emplea el Ministerio de Educación. Sabemos de un último decreto que se promulgó o se aprobó, porque no es ley, hace algunos meses, muy pocos meses, pero desconocemos qué cosa es lo que concretamente se está trabajando. Y tenemos legítima razón para no solamente desconocer, sino preocuparnos, porque no se han incrementado psicólogos, por ejemplo, en las instituciones educativas. Tampoco conocemos de trabajo de capacitación en todo lo que es la convivencia, en todo lo que es la democratización de la participación de los estudiantes en el clima educativo. Es decir, sabemos de muy poco o de nada de lo que se está haciendo en las instituciones educativas. Eso, además, se hace mucho más crítico porque no es el problema trabajar con los estudiantes, la convivencia. La convivencia implica también incorporar a los maestros y a los padres de familia. Claro. ¿Por qué decimos esto? Porque se sigue todavía responsabilizando o bien a los docentes o bien a los padres de familia de la violencia que existe en la escuela. O sea, lo más fácil atributivamente es decir, existe violencia en la escuela porque hay estudiantes que son pues disfuncionales, son agresivos, pero también tiene mucho de culpa la pasividad de los docentes que se desinteresan de esto y también tienen mucho de culpa los padres de familia que no educan a sus hijos. Por allí, a las autoridades creen que se resuelve el problema y por el contrario, están admitiendo de hecho
de que los maestros y los padres de familia tienen que ser incorporados al trabajo de la convivencia en la escuela. Los maestros, porque no están preparados para esto, están preparados para enseñar, pero no están preparados para trabajar cuestiones que sean concernientes a la convivencia, que la convivencia implica aprender mucha competencia y muchos conocimientos a propósito de eso. Y los padres de familia, que todavía son mucho más ajenos a lo que es la convivencia democrática. Máxime cuando todos sabemos que en los hogares prevalece un índice muy alto de violencia familiar. En consecuencia, ¿qué podemos hacer para que las funciones de la convivencia en la escuela puedan mejorar si es que no hay ninguna política integral? Porque ahí también está relacionado una mirada que se debe ver, que se debe tener y que se debe hacer, no solamente como profesores, sino también como familia. Pero a mí me gustaría ver un pequeño video que ustedes participaron en este protocolo, que es muy importante, que lo hemos obtenido de ustedes, sobre un protocolo de lo que representa este bullying. Yo lo voy a leer exactamente, donde dice protocolo sobre el bullying, ¿no? Y donde ustedes fueron tomados como referencia, lo vamos a ver, porque indica pasos así muy particulares de cómo hacer, cómo desarrollar, y que quizás es una forma de nosotros aprender a asumir responsabilidad como padres, como profesores, como sociedad, que sí podemos evitar el bullying y que sí podemos evitar los daños a nuestros niños. Lo veamos y después conversamos con Julio César. Adelante.
Nos pareció importante pues dar a conocer este protocolo que me parece muy interesante, sobre todo dinámico y activo. Y yo creo que todos los adultos podemos entender, aprender y comprender lo que significa el bullying, el daño que se le hace a nuestros niños y la falta de intervención. O sea, hay un tema que es muy claro. Por mucho que yo me dé cuenta, y si no doy parte de eso, soy parte de la responsabilidad de lo que le está ocurriendo a nuestros niños. Y esto es para los padres y los profesores. ¿Qué hacemos también? Y esto lo voy a poner porque ha sido un pedido de una mamá, y justo lo conversaba con Julio César sobre el tema, donde aparentemente hay todo un problema de enseñarle al niño a ser el agresor. Ese papá periódicamente empuja al niño, lo golpea. No es que le haga daño, sino que le está enseñando, y él dice, quiero que tú seas el agresor y no el agredido. La mamá está muy preocupada porque el niño ha ingresado ya al nido, ¿no? o a la escuela inicial, o como llamemos ahora, y el niño se ha convertido en un problema, porque el niño, sin más ni más, llega, golpea, muerde, le quita el juguete al otro, no tiene tolerancia, no tiene la capacidad de resiliencia. Y lógicamente a la mamá la han llamado porque le han dicho, señora, yo creo que el niño necesita un otro tratamiento porque aquí no lo podemos tener ni controlar. Ahí hay dos temas también difíciles, ¿no? Porque un niño que no sepa controlar a un niño de 2, 3 años es un tema, pero también por el otro lado es un niño que agrede continuamente todo el tiempo. ¿Qué hacemos en esta situación y cómo podemos orientar a los padres para enseñarles que esa no es el camino? Bien. La premisa en todas estas cosas que ocurren es de que en la escuela existe violencia, que en la escuela existen agresores, y yo tengo que preparar a mis hijos, según algunas declaraciones de los padres, de decir, yo prefiero que mi hijo sea el tiburón y no la víctima. Entonces lo preparo precisamente para que sea capaz de responder con violencia, con fuerza, todas las cosas que puedan ser perjudiciales para él, sin indicar, por ejemplo, qué puede ser perjudicial, o qué puede ser un insulto, un agravio. No enseñamos a nuestros hijos, a que aprendan a convivir, a que aprendan a relacionarse bien, a que sean amistosos, que aprendan a conocer al compañero, a respetar su punto de vista y las diferencias que tengan, tratar de resolverlas mediante el diálogo. Y lo que no sepan hacer ellos o lo que no puedan hacer ellos, tienen que asistir al profesor, al tutor o a los psicólogos que existen en las instituciones. Eso que estoy diciendo parece ser una postura idealista, ¿no? Soñadora, pero no, eso es cierto, eso funciona. Lo que estoy diciendo es algo que se trabaja hasta hoy en muchos lugares con buenos resultados. Ahora, acá también se observa esa parte que tú has notado. Señora, tiene que buscar otro lugar porque acá a su hijo no lo podemos controlar. Eso también pasa. La escuela abdica su responsabilidad de educar. Educación no es dar conocimiento solamente. Educar es también enseñarles a vivir y bajo condiciones saludables y beneficiosas para todos. Por eso se habla de educar para la vida, educar para una ciudadanía. Entonces la escuela por allí también, de alguna forma, salva responsabilidades, como antes conversamos, atribuyéndole a los padres de familia. Pero los padres de familia a su vez acusan a la escuela de ser indiferente a los problemas que acusan. Al final, esto nos presenta lo que alguna vez creo que habíamos conversado, que se conoce como el síndrome de Penélope. No, lo que la escuela trabaja, la familia no lo refuerza, lo desteje, para señalar esto. Uno lo teje y el otro... Y a la inversa, ¿no? Lo que hacen lo hacen en el hogar, también la escuela no le da importancia porque considera de que esto de aquí es lo más importante, lo que nosotros vamos a proveer. Y por eso se sigue también manejando esta dicotomía. En el hogar valores, en la escuela conocimientos. Yo no sé hasta dónde los conocimientos estén desprovistos de valores. Es cierto de que son situaciones distintas, pero no son incompatibles. Porque mis conocimientos son también competencia de mis valores que debo aprender, que debo desarrollar. Entonces la dicotomía se mantiene, la fractura se mantiene y la sinergia que se busca hogar con escuela nunca se puede culminar.
ni siquiera se hace un intento de aproximarlos. Así que esta es una filosofía popular que creo que tiene que superarse. Las consecuencias, en el caso que señalas tú, es esa. El padre insiste tanto en que el niño aprenda a defenderse que deja de ser una persona que se defiende para convertirse en un agresor activo. Y como consigue casi siempre éxitos el agresor, ventajas, le gusta lo que está obteniendo. Y la conducta de violencia y de agresión empieza a ser para él beneficiosa. Consigue objetivos que se propone, dominar, conseguir cosas. Y por último, un elemento que no es indesligable de lo que comentamos. La escuela no hace nada o muy poco frente a esto, lo que determina de que el agresor consigue sus propósitos y además tiene impunidad. Cierto. Un poco las cosas que nos vemos en la política actual, ¿no? Gente que conoce las cosas y consigue sus objetivos de enriquecimiento, de aprovechamiento del poder y además tiene impunidad, ¿no? En la escuela ese modelo se está presentando. Ese es un reflejo que lo vamos al final de la conclusión como para que converses, porque realmente aquí la pregunta es, y la vamos a responder después porque nos vamos a ir a un pequeño corte, es este momento político, ¿cómo se refleja en nuestros adolescentes? No hablemos de los adultos, de las consecuencias políticas, económicas o el actual gobierno. En realidad el problema es qué pasa este tipo de enseñanzas con nuestros adolescentes, con nuestros chicos pensantes que ven como positivo o como ejemplo que están dando personas que son los padres de la patria o que son los gobernantes o son las autoridades en un comportamiento que nosotros siempre señalamos no deben ser los apropiados. Nosotros nos vamos a ir a un corte porque también hay un otro video que me interesa muchísimo pasarlo, que a veces nosotros los padres, abuelos, tíos, primos, inocentemente los damos a conocer, pero no estamos pensando en el daño que yo puedo representar a nuestros hijos, sea hoy, sea mañana, sea a 20 y 30 años, que esas fotografías donde los presentamos a nuestros niños desnudos, que ya se ha señalado, no lo hagan, por favor, no lo hagan. Es muy peligroso, no solamente por el contexto del niño desnudo, sino por las imágenes como pueden ser utilizadas por otras, digamos, instituciones, ¿no? Nos vamos al corte y regresamos enseguida. El acoso escolar, reflejado en estrés, ansiedad, aislamiento social y hasta suicidio, se puede prevenir y detectar a través de la inteligencia artificial con WhatsOmap. WhatsOmap es una herramienta en forma de juego con preguntas y respuestas que recoge información sobre las relaciones entre los compañeros de clase. El objetivo es mejorar la convivencia entre los alumnos. WhatsOmap es la primera plataforma que usa inteligencia artificial y que identifica a los actores del bullying y ciberbullying, acosadores, acosados, observadores activos y pasivos y facilitadores, líderes, mediadores, en quienes nos podemos apoyar para la solución del problema. La inteligencia artificial de IBM nos permite interactuar de una forma individual con cada alumno, posibilitando trasladar acciones que ayudarán a cambiar comportamientos, reforzar a los afectados y entender el problema. Con WhatsOmap, su centro educativo obtiene una información valiosa con la cual se puede tomar mejores decisiones, porque lo que no se mide no se puede mejorar. WhatsOmap cuenta con el respaldo de un equipo técnico integrado por expertos en educación, psicólogos, pedagogos, antropólogos, matemáticos, ingenieros de sistemas y analistas de datos. Es un programa que ya se viene aplicando con éxito en España. WhatsOmap es el juego de la amistad, porque con la amistad no se juega.
Hay dos palabras que me parecen muy importantes, especialmente en este contexto del combate contra el bullying, porque también nosotros andamos en esa situación de proteger y hacer una gran protección para nuestros niños, porque quien conoce a niños que sufren de bullying, de verdad, el sufrimiento es tan grande, tan penoso, e infelizmente pues llegan al suicidio por cuenta de este problema y que muchas veces lo dejamos soslayado, ¿no? Por ejemplo, se habla de prevención, pero tú me dijiste, no, ya no podemos solamente trabajar en prevención, sino en provención. ¿Cuál es la diferencia de uno y otro y cómo lo debemos aplicar? Bueno, acá hay una cosa que habitualmente se trabaja que es lo más avanzado y lo más valorado, como es la prevención. ¿Por qué trabajamos la prevención? Trabajamos prevención cuando sabemos de la existencia de determinados riesgos que están identificados. Por ejemplo, en la escuela identificamos el bullying o el consumo de drogas. Son dos problemas que existen en la escuela. Vamos a trabajar políticas preventivas para que los chicos estén entrenados y preparados para que no sean presa de estos dos riesgos. Cuando hablamos de prevención no estamos hablando de riesgos concretos, inmediatos, identificables, sino estamos hablando de preparar resilientemente a las personas, porque la vida en la escuela y fuera de ella está llena de riesgos, está llena de peligros, de fenómenos imprevisibles, desconocidos hoy, pero sabemos que se nos van a presentar, ¿no? Y la resiliencia nos prepara para eso precisamente, ¿no? Ser capaces de afrontar cualquier situación adversa que tengamos en el camino. No la conocemos hasta hoy, pero sí estoy preparado para que cualquiera de estas cosas yo pueda afrontarla. Así que el trabajo temprano que tiene que hacerse con los chicos es eso, ¿no? Que sean capaces de asumir cierto tipo de autonomías. La autonomía es un elemento, un factor importante en la resiliencia, que aprendan a ser siempre divergentes, que no sean estrechos en la mira de los problemas y de la vida, sino que sean divergentes para que puedan tener mucho más oportunidades de conocer y aspirar a enfrentar conflictos que van a serles difíciles a ellos, pero como dije, se van preparando para ello. Eso es lo que debe hacerse en las escuelas. La convivencia, por ejemplo, ya que tú señalabas esto, sí es suficiente. La convivencia en la escuela no está dada para luchar contra el bullying y la violencia, como se cree. La convivencia fundamentalmente tiene en la escuela el propósito de educar para la calidad de vida entre las personas. Y cuando digo calidad de vida entre las personas, no me estoy refiriendo de que la convivencia sirve para mejorar las relaciones entre los estudiantes, sino también con los profesores, entre los profesores y por último los padres de familia. Porque los padres de familia, mientras no sepan cómo convivir en su hogar, tampoco van a poder convivir en ningún otro espacio. Y los niños, que ahí viene lo de Penélope que hablamos, si los enseñamos a convivir en la escuela, pero van a su hogar en donde existe violencia familiar o existe indiferencia, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con lo que estamos construyendo en la escuela, ¿no? Es importante entonces de que la convivencia sea vista así, como una estrategia que nos va a posibilitar a todos los miembros de la comunidad educativa una oportunidad de alcanzar calidad de vida. Y calidad de vida es salud. Cierto. Esencialmente. A mí me gustaría mucho porque hay justamente la última vez que nos comunicamos sobre este nuevo libro que ha sido publicado en Ferreñafe, que habla de una visión bastante interesante con relación al bullying, o sea, las últimas investigaciones dentro de los documentos que tú vienes escribiendo, y te felicito por ello, ¿no? Bueno, ese es un libro que recoge una inquietud. Está inicialmente forjado sobre lo siguiente. Una empresa colombiana me había hecho una propuesta de trabajar 20 encartes para un periódico y me pidió que trabajara el tema de bullying. Y como se supone que el encarte estaba destinado para la población escolar, entonces yo me formulé una metodología de trabajo que consistía en preguntas por parte de los estudiantes y respuestas por parte, se supone, del profesor, del adulto entendido en el tema, ¿no? Y es así como lo fuimos elaborando, trabajando, ¿no? Y de pronto, pues,
se frustró este proyecto de los encartes y el material se quedó allí. Y creo que había que darle algún uso positivo, ¿verdad? Sí, y compartimos esta preocupación con 3 profesoras y profesores de Ferriñafe, a donde había ido un par de veces a trabajar unas capacitaciones, y en esta alianza de ellos conmigo salió el libro. Salió este libro que se llama Bullying y Ciberbullying, todas las preguntas, todas las respuestas. Y justamente haciendo hincapié en el tema y lo que nosotros estábamos señalando, voy a presentarles un video pequeñito también del observatorio, muy pequeñito, donde hay un reclamo muy justificado y donde a veces nosotros en forma tan inocente publicamos diferentes imágenes, videos, fotografías de nuestros chicos, pero escuchemos el reclamo de este niño. Papá, mamá, os tengo que pedir un favor. Quiero que dejéis de subir esas fotos mías a las redes sociales. Hay fotos que son muy inocentes y que están muy bien, pero hay fotos que no. Hay fotos que pueden ser ridículas o íntimas y que vosotros subís con la mejor intención del mundo. Pero cuando tenga 15 o 16 años y vaya al instituto, esas fotos me pueden dejar en ridículo. Y que todos los chicos... O peor aún, que todas las chicas se rían de mí. Y es que todas las fotos que subes a las redes sociales se quedan ahí para siempre. Por eso, también tenéis que pensar que dentro de 20 o 30 años, cuando sea un adulto, esas fotos podrían afectar a mi vida personal e incluso laboral. Como veis, lo que parecía una foto inocente puede afectar mucho a mi vida en el futuro. Y nada, solo os quería decir eso. ¿Os parece bien? En realidad es un mensaje muy directo, especialmente para los niños más chiquititos que nosotros tenemos en casa y que siempre vamos a considerar que es lo más adorable, pero tenemos la reflexión de un niñito realmente que nos debe hacer reflexionar para saber qué imágenes poner, qué imágenes no poner, y tampoco dar datos específicos nuestros, porque realmente nos exponemos a situaciones muy serias a futuro. ¿Qué reflexiones podemos tener sobre que los padres también debemos cuidar ciertas imágenes para evitar que nuestros hijos caigan en el ciberbullying? Y otro tema que me parece muy importante, el momento coyuntural que nuestro país está viviendo, ¿qué tipo de mensaje le está pasando a nuestros estudiantes? Bueno, sobre lo primero, ya se viene hace mucho tiempo haciendo una gran campaña en el sentido de que no solamente los padres deben libremente exponer a sus hijos en fotografías en las redes sociales, sino que ellos mismos tampoco deben hacer un uso y abuso de esto. Hay un estudio muy reciente que, por ejemplo, señala qué tiempo se encuentran las personas con el teléfono celular en la mano, viendo imágenes, consumiendo imágenes, alimentando su narcisismo, y cuántas horas realmente comparten con su familia. Y los resultados han sido realmente sorprendentes. Como parejas, familias que tienen muchos años juntos, apenas reúnen en todo ese periodo de 20 años, un par de años realmente juntos, realmente compartiendo. Más están adheridos a esto. Así que por ese lado esa es una preocupación. Ahora, respecto al espectáculo de la política del Congreso de la República y de muchos políticos y muchas autoridades, ¿no? Y muchas autoridades, sí, de todos los niveles, realmente es muy preocupante. Pero yo pienso de que, si bien es cierto, el ejemplo de estas cosas es preocupante para todos nosotros, tan preocupante como eso es de que muchos jóvenes no consumen realmente esa información de naturaleza política, en donde deben aprender muchas cosas, porque están absortos
a todos los programas que la televisión ofrece. Esto es guerra y realmente una serie de bodrios, porque son bodrios a los que los jóvenes consumen desde muy niños, porque los padres también consumen esos programas. Entonces creo de que una de las cosas importantes es un mensaje que hace tiempo se dio: control del dial. Control del dial. Que nos corresponde, ¿no? Corresponde a los padres, a los adultos, ¿no? Yo debo ver lo que a mis hijos les conviene y a la familia nos conviene para mejorar nuestro estatus, mejorar nuestros valores, mejorar nuestra condición de vida. No consumir tantas cosas que la prensa, que los medios masivos van publicitando solamente con ánimo mercantilista, no tienen ningún otro propósito. No hay educación, no hay cultura en los medios. Y esta política que estamos viendo con los ejemplos clásicos nos vuelve a poner en claro lo siguiente, lo que antes mencionamos: qué niveles de pobredumbre existe en la política y qué niveles de proteccionismo, de impunidad también se vienen dando. Y realmente a veces uno se siente impotente cómo situaciones realmente delictivas son permitidas bajo el pretexto que la Constitución no permite una acción más expeditiva. La protección de delincuentes como el Nostroza, por ejemplo, es constitucional. Es increíble que un delincuente común, porque es un delincuente común todas las acusaciones que se le han ofrecido, tenga protección constitucional. A mí me parece una cosa de locos, ¿no? En realidad sí, te agradezco mucho el mensaje. Es muy importante que los adultos conversemos con nuestros hijos, conversemos lo que representa. Yo creo que las diferentes autoridades que están en situación bastante difícil y que se les ve como un panorama negativo, pues los padres tenemos la responsabilidad de conversar con ellos para informarles lo que a nuestro criterio consideramos debe ser. Realmente eso es muy importante y yo te agradezco muchísimo, Julio César, por haber estado con nosotros. Hemos estado conversando contigo sobre el aprendizaje de la convivencia escolar. Es importante, pero ¿es suficiente para combatir el bullying? Doctor Julio César Carozo Campos, presidente del Observatorio sobre Violencia y la Convivencia en la Escuela, pues nos ha dado sus diferentes reflexiones. Nosotros hemos intentado llegar a ustedes una vez más porque tenemos que cuidar a nuestros niños. Ahora sí nos vamos a un pequeño corte y regresamos con nuestra siguiente invitada. La lucha contra la desnutrición y la anemia infantil es una responsabilidad que nos compromete a todos, al Estado, gobiernos locales y regionales, pero también a nosotros, los ciudadanos. Se puede saber que un niño está con anemia, si está cansado, si se duerme, si se fatiga, no corre, no está alegre, hay que llevarlo al centro de salud y allí se hace un análisis de sangre muy fácil y se diagnostica anemia. Esa anemia se cura con buena alimentación y con eso que se llama micronutriente. Es como echar sal a la comida, se mezcla con todos los otros alimentos que se le da a la criatura y con eso se cura la anemia. En el centro de salud están los micronutrientes, que son absolutamente gratuitos y que la madre tiene la responsabilidad de exigir que le den. La anemia se cura y es responsabilidad de todos, absolutamente de todos. Yo he sido ministro de Salud y apelo a los colegas, comenzando por los médicos, por las enfermeras, somos colegas todos y es nuestra responsabilidad disminuir notablemente los casos de anemia. Infórmate y actúa, todos juntos sí podemos.
Amigos, ¿cómo están? Nuevamente con ustedes y ya tenemos a nuestra invitada, Ana Romero. Y lógicamente yo necesito hacer una presentación como merece, ¿no? Ana, nuestra querida Ana, es coordinadora del Observatorio Infancia y Medios. Ella es especialista en seguimiento de políticas públicas de protección infantil del Grupo de Iniciativa Nacional por los Derechos del Niño, GIN. Para nosotros es muy importante tenerlos porque todavía seguimos hablando de los derechos del niño, de la reglamentación, esta ley que se aprobó o no se aprobó, con las diferentes reformas, las no reformas, pero todavía seguimos en lo mismo. ¿Qué es lo que se ha avanzado? Sí, gracias Clotilde por la invitación, es siempre buenísimo estar aquí nuevamente. Bueno, de hecho este año hemos cumplido ya 29 de la Convención de Derechos del Niño. Estamos en un proceso de cerrar 3 décadas desde que se diera la declaración. Sin embargo, ¿qué cosa hemos avanzado? Definitivamente el primer marco de cambio que trae la Convención es esta declaración del niño o la niña o adolescente como sujeto de derechos. Cierto. Y no más como un objeto de protección. Este es el primer paso a reconocer los derechos fundamentales de las niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, aunque la Convención de Derechos del Niño aborda todas las áreas y los ámbitos del desarrollo pleno de la niña o del niño, lo que hemos visto es que todavía las políticas públicas no aterrizan de una forma eficiente y eficaz para abordar todas estas situaciones que en la práctica vulneran los derechos de las niñas y los niños. En realidad hay un tema que me preocupa, ¿no? Si bien es cierto que se aceptó categóricamente que ya los niños no deben ser agredidos ni física, ni psicológica, en fin, todos los ámbitos de protección, pero ¿cómo podemos hacer para que esto realmente se entienda? Para que la gente inclusive que tiene más de 2 dedos de frente, gente pensante, que son autoridades, que son profesionales, sigan insistiendo en un tema que me parece increíble, a mí me golpearon, a mí me dieron correazos, mi padre me pateó hasta morir y miren lo que soy. Entonces, la respuesta que uno siempre da es, imagínate lo que serías si no hubieses sufrido toda esa violencia. Y siguen aplicando diferentes tipos de violencias en los hijos, en los niños, en las mismas escuelas. Los profesores en algunas áreas rurales, pues se consideran con el derecho de golpear a los niños. Y se ha visto. Entonces, ¿cómo podemos hacer, cómo podemos explicar para que la ley realmente se cumpla? Y la gente, y no solamente la ley, la reglamentación que qué es lo que se debe hacer y que los adultos entendamos que la violencia no nos lleva a nada y que solo causa tristeza y frustración en los chicos. Porque ya no es trabajar por estos derechos porque se ha conseguido, sino cómo hacer que el adulto lo entienda. Y claro, es que hay varios niveles de esta problemática, ¿no? Principalmente porque a pesar de que los derechos están dados y son integrales desde la existencia del niño o la niña, lo que sucede es que nuestras relaciones en los diferentes ámbitos, tanto en la escuela, en la familia y en la misma comunidad y en sociedad, son relaciones que son verticales todavía con los niños y las niñas, ¿no? Entonces hay una suerte de falta de diferenciación entre lo que es la protección y lo que es una relación jerárquica y autoritaria, ¿no? Entonces, porque te protejo es válido que te lastimo, te agredo, te violento. Esta es una pregunta que la sociedad debe hacerse, desde los padres hasta el resto de la sociedad y de los actores. Porque muchas de las cosas que se hacen en función a los niños y las niñas son consideradas, por ejemplo, pautas de crianza, ¿no? Y esto se basa en relaciones que no son horizontales y que no toman en consideración ni las emociones, ni los pensamientos, ni la opinión de las niñas y los niños como sujetos de derechos. ¿Qué podemos hacer? Creo que debemos de hacer diferentes acciones en diferentes niveles de trabajo. En la familia hay que trabajar con los padres, con las madres, también
cómo desarrollar relaciones y dinámicas familiares que sean afectivas, que las pautas de crianza sean positivas y que se establezcan relaciones de confianza y de comunicación que son la base de la estructura de las negociaciones con los niños y las niñas. Pero lo que tenemos son familias en que muchas veces por las situaciones económicas los padres están ausentes o los niños están al cuidado de terceras personas o al cuidado de los hermanos, que también han recibido una dinámica de educación similar, fundamentada no en el diálogo, en la comunicación, sino más bien fundamentada en la violencia y en el miedo. Esto no solamente hace con que el niño tenga una experiencia que es muy negativa para la solución de conflictos y para la capacidad de comunicarse asertivamente, sino que además de eso mella lo más fundamental, que es la autoestima y la capacidad de reconocerse como un ser valioso y capaz de desarrollarse en plenitud. Esto es por un lado en la familia. Pero en la escuela tenemos situaciones semejantes. ¿Las escuelas son protectoras en nuestro país? Es una pregunta que debemos hacernos y que toda la comunidad educativa, que incluye los padres y también los docentes y los propios estudiantes, pueden aliarse para trabajar. Sí, en realidad hay muchas preguntas relacionadas a este tema, pero nosotros nos vamos a un pequeño corte y regresamos enseguida, especialmente para saber cuál es el papel que le corresponde a los padres frente a la educación de sus hijos. Por favor, no estamos, ni siquiera queremos satanizar a los padres, pero sí hay una responsabilidad de los padres y sí hay una responsabilidad de los profesores en cuanto a la protección. Nos vamos al corte. Ante una situación de emergencia y desastres, los niños y niñas son los más afectados. ¿Sabes qué riesgos corren? Se incrementan las enfermedades infecciosas y estomacales. Sufren daños psicológicos que generan secuelas y alteran su desarrollo emocional. Muchas veces se tienen que separar de sus familias debido a la muerte de sus padres o apoderados o al desplazamiento de las poblaciones debido a la situación de emergencia. Pueden ser víctimas de maltrato físico y psicológico, explotación infantil y abuso sexual. Pierden los espacios educativos y las clases. Todos, desde el gobierno local, Estado y sociedad civil, todos tenemos que velar por la seguridad e integridad de la infancia. Una sociedad informada es una sociedad protegida y preparada. Una sola fuerza por la infancia. En realidad nosotros hablábamos con nuestro otro invitado, el doctor Julio César, sobre la responsabilidad que tenemos como padres, como profesores, voy a ir más allá, como sociedad, justamente para hacer que el mundo sea mejor. Por favor, no es una utopía desear un mundo mejor. Y ahora hablando sobre los derechos, la pregunta es, ¿cuál es nuestra responsabilidad como adultos para tener ese mundo mejor sin utopías? Bueno, definitivamente lo que debemos de hacer es generar las bases de la protección de las niñas y adolescentes, entendiendo que la protección de los niños se da en todos los aspectos de su desarrollo. Estamos hablando de la salud. Una forma de proteger a los niños, por ejemplo, es cuidar de su alimentación, para que no tengamos esos índices de anemia, desnutrición que estamos teniendo. No por falta de alimentos, sino por falta de información, tal vez de los padres, al respecto de cómo pueden mejorar la alimentación de sus hijos.
Por otro lado, protección también tiene que ver con el acceso a la educación, garantizar que las niñas y los niños vayan a la escuela, que estén bien nutridos para que puedan también aprovechar el sistema educativo. Ahora estamos en todo un proceso de ir planteando el plan educativo nacional al 2036 y es un proceso que está orientado a pensar en la educación desde las personas. Este es un proceso que nos ayuda también a comprender cómo es que los niños y las niñas podrán participar para que la escuela pueda ser mejor. La protección también tiene que ver con cómo se educa a los niños y las niñas para la autoprotección y la seguridad. ¿Qué cosa hemos visto en este año en las noticias? Muchísimos casos, y además desde el observatorio lo hemos identificado, van en aumento las noticias de rapto y secuestro de niñas y niños. ¿Tiene que ver con la inseguridad del país? Sí. Pero no estábamos generando estrategias sociales para proteger particularmente a las niñas y los niños en estas situaciones. Esto desde el Estado, desde la sociedad, desde los medios de comunicación que también tienen un rol de informar y de prevenir, pero también desde la familia. Hace algún tiempo veíamos un experimento social en que un periodista hablaba con las madres preguntándoles si pensaban que sus hijos se irían con él, si es que él de repente les ofrecía alguna cosa. La gran mayoría de las madres decían que no, que sus niños estaban y sabían que no debían de irse con un adulto. Una cosa es que el niño y la niña tengan una información porque tú se la diste y esperas que esa orientación se cumpla, y otra es que comprendan los riesgos y que comprenda qué podría significar una situación de esas o cómo se dan las situaciones. Y en este experimento social lo que sucedió es que 95% de las niñas y los niños que fueron abordados con consentimiento de los padres decidían finalmente irse con este adulto extraño por motivos diferentes. Les ofrecían cachorritos, gatitos, no sé. Motivaciones importantes para ellos, ¿no? Diferentes motivaciones, claro. Pero lo que quedaba claro es que ninguna de estas niñas y niños de 6 a 12 años identificaba el riesgo, y esto tiene que ver con todo el trabajo de comunicación y de prevención que se hace en la familia, pero que también se hace en la escuela. Entonces, la protección y la garantía de derechos de los niños tiene que ver con todo un aparato que garantice su desarrollo integral en todas las áreas y en todos los ámbitos. Entonces, muchas veces pensamos que la protección solamente tiene que ver de repente con darles un techo, un abrigo, pero no con cómo potenciar todas sus habilidades y capacidades, principalmente ahora que estamos en un momento social en que la violencia va en aumento, la violencia de todas las naturalezas y para todas las poblaciones, pero definitivamente serán más afectados los niños y adolescentes, que son los más indefensos. Que son los más indefensos. Sí, en realidad ese es un tema muy importante y que nosotros debemos pues manejarlo, porque acá hay una situación de responsabilidad. Nuevamente caemos en qué significa educar, qué significa informar. Si bien es cierto que hay muchas familias, no, yo le he enseñado a mi niño que no puede ir con fulano, sutano, mengano, que es una situación de riesgo, pero ¿cómo es que podemos enseñar realmente? O sea, una de las cosas que hay que cuidar es la inocencia de nuestros niños, pero por cuidar la inocencia de nuestros niños vamos a permitir que sea sometido a mayores riesgos si es que no les enseñamos el por qué, en forma lúdica, en forma de juego, en forma clarificada. No debe ir con un adulto por más que te dé un caramelo, un perrito, o un juego, o un videojuego, o lo que sea. ¿Cuál sería la metodología importante que se tendría que tener para que esos estímulos que vienen de un tercero extraño, que va a hacer daño, porque nadie se rapta a un niño para hacerlo mejor, sino para hacerle daño, podríamos evitar para que los padres les enseñen a sus niños a cómo protegerse?
Bueno, primero lo que los papás y las mamás tienen que saber es que para cada etapa del niño hay diferentes formas de darles conocimientos y enseñarles. Como tú decías, para los niños más pequeños la situación lúdica es la más importante y a partir de la cual ellos aprenden mucho más. Entonces lo puedes hacer a través de juegos, a través de historias, a través de otras posibilidades. Pero también es importante que desde la escuela se haga un trabajo con los padres para que los padres puedan aprender a desarrollar ciertas técnicas de cómo informar a los niños. ¿De qué cosa estamos pecando como sociedad? Que a los niños les estamos imponiendo formas de comportamiento, pero si no lo entienden y si no es producto de una comunicación dentro de la familia, va a ser muy difícil que ellos activamente comprendan estas situaciones. Por otro lado, también es necesario que haya toda una dinámica en la comunidad para que exista un nivel de vigilancia. No solamente de la violencia, pero también de la seguridad del entorno. ¿Qué cosa es lo que está sucediendo? Cada vez los niños y las niñas están más enclaustrados en sus espacios. Cierto. Y estos espacios son cada vez más pequeños y las familias cada vez tienen menos hijos. Entonces también estamos generando situaciones en que la sociabilización y la convivencia comunitaria no es posible, y eso no es posible porque no hay seguridad, porque no hay espacios públicos seguros para las niñas y los niños. Por otro lado, cuando trabajamos ya con los más grandes, con los adolescentes mayores de 12 años, ahí hay que comenzar además a generar situaciones muy concretas de otras modalidades de violencias que podrían ocurrir, ¿no? Y para esto hay que tener de aliados también al Estado y a los servicios públicos. ¿Será que nuestros niños y nuestras niñas saben dónde hacer una denuncia o dónde informarse gratuitamente? ¿Y será que si es que ellos lo realizan, realmente son acogidas las denuncias? Vemos muchísimos casos de casos que se han agravado, que han terminado en muertes de mujeres, etcétera, que comenzaron con una denuncia no atendida. Entonces, si las denuncias no son atendidas hacia los adultos, imagínate qué podemos pensar de cómo es que se recepcionan las denuncias o las dudas o las preguntas de los niños, niñas y adolescentes. Otro riesgo que está muy incrementado y que ya ha sacado un informe el Ministerio Público son los delitos informáticos. Cierto. Esta es una puerta importante para los temas de explotación sexual, de acoso, de pornografía infantil. ¿Por qué? Porque actualmente también los niños y las niñas tienen acceso a internet, pero no supervisionada. Claro. Entonces, hay muchas modalidades. Están muy expuestos, ¿no? Están muy expuestos y los padres tampoco hablan con ellos, y en la escuela ahora se está queriendo abordar la temática del ciberacoso. Pero ha sido en función de un aumento importante de casos que se están dando de esa naturaleza. Aquí el problema nuevamente, vamos a la familia, ¿no? Muchos papás, probablemente adultos, conocen el tema del internet, de utilizar una máquina, pero hay muchos otros papás que mal manejan el celular, y realmente hay que entender esa situación. Entonces, ¿quién estaría obligado a enseñarle a los papás, ojo, cuidado con esto? ¿No sería la escuela? Exactamente, porque si bien el papá no necesariamente tiene que conocer la tecnología como tal, sí debe de conocer el riesgo, pero tal vez no sepa del riesgo. O la dimensión del riesgo. Exacto. ¿No? Tal vez no lo sepa porque desconoce cuál es la puerta que abre este tipo de tecnología. Entonces la escuela es el primer llamado a trabajar con los padres, a alertarlos de qué situaciones se pueden dar a través de eso. No solamente a través del internet, estamos hablando de los juegos, de Facebook, etcétera. Ya hay casos de acoso a través de WhatsApp, de Messenger. O sea, estamos llegando a niveles bastante complejos de estas modalidades de acoso.
¿Qué alerta debemos dar a los profesores y a los padres para que ellos orienten, informen a sus chicos? Porque el asunto de los adolescentes es que van a decir, no va a pasar nada, no corro ningún riesgo, pero nos llegó un caso bastante delicado. Una niña de 12, 13 años, pequeñita, ¿no? de un colegio X, comenzó a recibir la invitación de un otro muchachito, se supone de su edad, pero a la hora de que esta niña se escapa del colegio, la mamá nos ha comentado la historia, se escapa del colegio, se encuentra con el joven no era un adolescente, era un adulto de 22, 23 años. El resultado de estos encuentros furtivos que nadie sabía, ¿no? La mamá no sabía que la niña faltaba al colegio y el colegio nunca informó que la niña no estaba asistiendo a clases. Un embarazo que es el menos de los problemáticos, ¿no? Claro, una niña de 12, 13 años embarazada, obviamente el adulto simplemente desapareció del mapa y nadie sabe quién es. ¿Qué hacer frente a esta situación? Porque las consecuencias son gravísimas y yo siempre digo que el embarazo es el último de sus problemas porque existen otros problemas que hay responsabilidad de los padres, hay responsabilidad de la escuela. De ambos. Y yo creo que lo más importante en la era de la tecnología es enseñarles a los chicos y a las chicas a administrar esa tecnología y a ser capaz de comprender, porque ahora ya están surgiendo una serie de fenómenos en que los niños, las niñas tienen miles de amigos en redes sociales y ninguna interacción real y concreta. Entonces, generar información y generar grupos de discusión en la escuela para comprender la diferencia entre lo virtual y lo real es un primer paso y una primera barrera para los riesgos que ocurren. Un segundo momento de esto tiene que ver con la capacidad de los niños y las niñas de identificar riesgos en el sentido de saber de que no todos aquellos que se presentan con tal determinada característica en internet las tienen realmente. Y una tercera barrera que hay que colocar es aquella que tiene que ver con cómo se pasa de la relación virtual a una situación de encuentro presencial. Y esto tiene que ver nuevamente con la comunicación y con la confianza, tanto en la escuela como en la familia. Porque en redes sociales aparentemente todo es muy dinámico, todo es muy rápido, pero siempre un encuentro es planificado. Y ahí podríamos ponernos a pensar, bueno, sea cual fuera el lugar donde va el adolescente, no debería de ser una regla de la casa que informe a dónde va, con quién va a estar, etcétera, etcétera. Esto no sucede, entonces quiere decir que hay reglas muy básicas que en la familia no están instaladas o que de repente no hay un adulto en esta dinámica cotidiana del adolescente que permita hacer un monitoreo de sus actividades. Muchos de los padres ni siquiera se enteran que sus hijos salen. O esta situación de que, por ejemplo, sale de la escuela, ahí tiene que ver con la propia protección de la escuela, ¿no? Hay todo un tema. Bueno, ya casi al final de esta conversación nuestra, me gustaría saber cuáles son los proyectos del GIN, o sea, porque yo sé que ustedes tienen muchísimos proyectos, muchos aliados, todos trabajando en conjunto, todos nosotros trabajando en conjunto, porque realmente hay que dar a conocer que sí hay trabajos que se vienen realizando, sí hay proyectos que se vienen realizando. Y cuanto más nos juntemos, mejor va a ser el resultado que tengamos, ¿no? Sí, bueno, el GIN trabaja ya 27 años por la promoción y protección de los derechos de las niñas y adolescentes. En este año se han desarrollado 3 proyectos muy importantes. El proyecto de paz, que está orientada a la prevención del castigo físico y humillante y a todo el trabajo de incidencia que se está realizando para la implementación del reglamento. De hecho, se ha articulado con actores del Estado y sociedad civil. También tenemos una línea vinculada a la participación de niños, niñas y adolescentes. Se ha realizado el primer encuentro nacional de niños, niñas y adolescentes que ha dado como resultado una serie de recomendaciones de las niñas y de los niños sobre cómo se debe de trabajar en conjunto para la prevención y erradicación de la violencia hacia las niñas y los niños.
Y por otro lado tenemos una línea que está vinculada a la investigación y a la capacitación, que tiene que ver con todo este trabajo que se ha hecho a partir del monitoreo de medios desde el observatorio. Y bueno, hemos podido articular y triangular con otras organizaciones justamente para seguir trabajando en conjunto toda la parte de incidencia para promoción de derechos del niño y de las niñas. Sí, en realidad eso es muy importante. Yo sé que se vienen realizando una serie de invitaciones justamente para poder trabajar, monitorear y hacer todo un seguimiento importante relacionado con el tema. Pero siempre sigue esta preocupación, qué hacer para que llegue a todos, a quienes realmente debe llegar, ¿no? Porque los niños son los terceros, que son las víctimas o los actores principales. No vamos a poner víctimas, los actores principales. Pero hay estos dos elementos a quienes necesitamos engancharlos sí o sí, eso es un término muy psicológico, engancharlos para que entiendan que no es que queremos desvirtuar el desarrollo y el crecimiento de nuestros niños, no es que queramos desvirtuar lo que se llama inocencia, porque uno puede ser muy inocente con conocimiento de causa. ¿Cómo hacer que los padres, los profesores, los maestros, la comunidad entienda que si no protegemos a nuestros niños, esta sociedad no va a mejorar? Hay todo un proceso de sensibilización que ya se viene trabajando desde sociedad civil y desde el Estado también. Ese es su primer paso. La sensibilización puede dar lugar a adquisición de conductas preventivas, pero lo que tiene que suceder es que los adultos primero deben de identificar claramente los riesgos, y eso no es lo que está sucediendo, principalmente en las familias. Los padres aún no identifican claramente cuáles son los riesgos que los niños y las niñas tienen en la propia comunidad, en los propios espacios públicos, y tampoco han identificado modalidades de crianza que sean más próximas, más comunicativas y de confianza, que les permita a las niñas y a los niños comentar con ellos todos los riesgos que existen en nuestra sociedad. Entonces, primero hay que promover la comunicación, los espacios de convivencia entre las niñas y sus padres y su familia en general. Y por otro lado, hay que generar mecanismos sociales y comunitarios para la protección, de tal forma de que todos los actores estén involucrados en la protección de las niñas y los niños. Sí, en realidad eso es muy importante, porque estamos viendo las diferentes situaciones que se nos vienen presentando, y que realmente nuestra preocupación, como tú bien señalas, tiene que estar orientada a diferentes puntos. Un niño tiene que estar alimentado, porque sabemos que un niño anémico, desnutrido, no tiene capacidad de tener una calidad de vida, porque sus neuronas simplemente no van a desarrollar, y ese es otro tema que realmente vamos a trabajar. Y eso también es desprotección. Es claro una que sí. forma Es parte de los derechos. Exacto. ¿No? Porque se desprotege por desconocimiento, por ignorancia, por falta de información de quiénes. Ese es el punto. ¿No? Entonces, ¿cómo podemos hacer ya para hacer una conclusión de toda esta proyección? ¿Cómo podemos hacer? Porque realmente, como tú señalas, hay niveles y niveles, ¿no? Hay forma de llegar a los padres, hay forma de llegar a las autoridades, hay forma de llegar a los colegios. Ya como un cierre final, un mensaje último, ¿cómo podemos hacer? Y que a través de la institución de ustedes y con nosotros, haciendo siempre eco de las palabras de ustedes, podamos tener algún resultado. Bueno, nosotros creemos que el primer paso es involucrar a todos los actores. Ese es un primer paso. Pero otro paso importante es que articulemos esfuerzos y hagamos mayores sinergias para llegar efectivamente a los beneficiarios directos, que son las niñas y los niños, los padres y las madres. Eso es fundamental, y esta es una tarea de todos, y debemos de hacerlo en conjunto a través de un programa, un plan a nivel nacional que sea sostenible y que trabaje también en la difusión. Estos espacios donde se reflexiona y se dialoga al respecto de
temas tan importantes como estos deben de ser más difundidos y más conocidos, y además pueden servir como herramientas de discusión en la misma escuela, en el espacio comunitario, en fin, en otros espacios para formar y capacitar a los adultos. Cierto. Bueno, nosotros nos vamos a un pequeño corte y regresamos enseguida ya con la parte final de nuestro programa, porque además queremos informarles sobre lo que significa nuestra campaña en contra de la anemia y la desnutrición crónica. Adelante. La educación de los niños y niñas, especialmente en situación de emergencia y desastres, es fundamental. ¿Sabes cómo atenderlos? 1. Implementar espacios o aulas provisionales para brindar clases de forma gratuita. Es importante que estén techados y tengan acceso a servicios higiénicos y agua. Los niños y niñas tienen derecho a aprender en un lugar donde se sientan cómodos y seguros. 2. Fomentando la donación de útiles escolares como lápices, colores, cuadernos, hojas, plumones, crayolas, entre otros. 3. Priorizando actividades socioemocionales, lúdicas y proyectos de aprendizajes a través del juego y sobre todo brindándoles mucho afecto. Una sociedad informada es una sociedad protegida y preparada. Una sola fuerza por la infancia. Bueno, bienvenidos nuevamente. En realidad nosotros estamos esperando un enlace desde Piura porque, como ustedes saben, se está llevando a cabo todo un evento, están preparando, hay una serie de reuniones muy importantes, y justamente una de las razones por las cuales se está haciendo es esta campaña contra la anemia y la desnutrición crónica. Fundamentalmente este problema de la anemia, nosotros tenemos las informaciones, los materiales acá. ¿Por qué se lleva a cabo esto? Porque realmente sabemos por las estadísticas oficiales de que el país nuestro está sufriendo un terrible problema con la ascensión de la anemia. Y nosotros todos sabemos lo que representa, lo que significa la anemia. La anemia es un flagelo para nuestra niñez. En palabras simples y sencillas, ¿qué es la anemia? La anemia es cuando nuestros niños no tienen un elemento importante en su alimentación diaria relacionada con el hierro. El hierro, ¿dónde se consigue? En las vísceras de los animales, en la sangrecita, en el hígado, en el bofe, en fin, estos alimentos que son importantes. ¿Qué es lo que ha pasado en nuestro país? Yo, que recuerde, siempre fue en casa donde se preparaba la papilla de nuestros bebés. Estas papillas importantes donde las personas responsables de esta alimentación la preparaban con la papita amarilla. Recuerden que la papita amarilla nunca se ha dejado de lado, donde se daba algo de proteína relacionado con una carne y se bañaba sea con la leche materna, sea con un poquito de aceite para suavizar la textura, y siempre molida. Esta alimentación ha sido muy importante. El transcurso del tiempo, lógicamente, se ha ido diversificando. Nuestro país, riquísimo en materias primas en cuanto a alimentación, bueno, no ha tenido o se ha perdido la sana costumbre de lo que siempre dice nuestro querido Chumpitas, y yo realmente lo he tomado como propio, que no hay nada como la vitamina O. ¿Cuál es la vitamina O? La vitamina de la olla, aquella donde nuestros padres preparaban nuestros alimentos, especialmente las personas responsables. ¿Por qué se ha incrementado este problema? Y nosotros, la mayoría de las personas, no entienden qué significa la anemia. ¿Saben por qué no se entiende? Porque no es que uno está sangrando, no es porque uno esté desmayado, no es porque uno no se pueda mover, pero sí está matando las neuronas de nuestros niños, está impidiendo que estas neuronas se desarrollen, está impidiendo que se reproduzcan los glóbulos rojos para poder tener un buen tratamiento. Bueno, yo voy a seguir hablando porque yo tengo acá un material que se viene utilizando en estas zonas. Hay toda una presentación y lógicamente hay toda una experiencia, ¿no? Dice, fruto de la experiencia, dice, en el Perú no se detecta ni se conoce lo suficiente sobre la anemia y la desnutrición que afecta a nuestros niños. Y esto es un tema que se va a intentar responder en este evento que se va llevando a cabo en Piura. Si los tenemos, por favor, ustedes saben que a veces los enlaces no son fáciles, es un tema más que nada técnico. Adelante.
Buenos días amigos, nos encontramos en la región Piura, donde se viene desarrollando el taller Impacto de las Políticas Públicas de Primera Infancia y presentación del informe sobre logros del proyecto nacional en 9 municipios de emergencia. Y para continuar este despacho quiero entrevistar en un momento al gobernador regional Reinaldo Gil. Gobernador, cuéntanos un poco de la experiencia de este trabajo que ha hecho en Impacto en contra de la anemia y la inclusión crónica infantil en 9 municipios en emergencia en esta región. Bueno, realmente es importante este programa porque es uno de los objetivos regionales de priorizarlos y no solamente es un programa, y es lo más bonito de esto es que no solamente es un programa del gobierno, sino que es un programa que busca articular realmente no solamente a la política nacional que es ahora contra la lucha de la anemia y la inclusión crónica, sino involucrar también a los que están en la trinchera de este problema, que son los alcaldes distritales. Entonces esa articulación es muy importante con los programas nacionales y eso justamente lo que estamos ahora, porque si se da cuenta es política pública con enfoque territorio y es muy importante destacar el territorio. Y justamente bajo su liderazgo se ha logrado unir a 44 municipalidades distritales de toda la región. Esto ha sido importante porque dejando de lado el tema político, se han unido en luchar contra la anemia y la inclusión crónica. Este programa es un programa regional, es decir, no está incluido en el presupuesto nacional que se aprueba todos los años. Es decir, cada municipalidad, cada región, tiene que buscar de su presupuesto poner dinero para poder hacerlo. Eso es lo más complicado, porque ellos han entendido, estos 44 alcaldes, y han hecho el esfuerzo presupuestal, y significa que tienen esa voluntad, no solamente voluntad y ganas, sino están haciendo efectivo ese programa que se haga, ¿no? Creo que es muy importante, dejando de lado, como usted dice, el tema político y sobre todo buscando que siga el próximo gobierno continúen mejorando seguramente este programa. Justamente haciendo un llamado o haciendo un hincapié en las próximas autoridades. Ya estamos a menos de un mes de que asume su nueva puesto. ¿Qué les podría decir? ¿Cuál es el mensaje para las nuevas autoridades? Bueno, aquí justamente esta reunión con hay alcaldes electos que están realmente tomando conocimiento y además aceptando esta voluntad de poder continuar, dándose cuenta de la importancia que tiene. Y seguramente el nuevo gobernador, que el 9 de diciembre se va a definir, va también a asumir. Yo asumí este proyecto que venía en 2011 y lo hemos hecho crecer, pero yo creo que el próximo gobernador espero y voy a hacer todo lo posible para que lo mejore aún más en beneficio de toda la región. Justamente, ¿qué nos podría decir del papillá de este proyecto nutricional? Del papillá de este proyecto nutricional. Ese es muy importante. Cuando decimos efecto de territorio, son las actividades que hacen el territorio. Ha sido agua inocua, ha sido un programa de familia feliz, que es el asesoramiento personal de cada una de las familias, promotoras que compartimos entre el municipio distrital y el gobierno regional. Y el otro arma que hemos encontrado de la papilla, ¿no? Que es un complemento nutricional hecho por el Perú, por peruanos y con elementos peruanos que han dado muy buenos resultados, excelentes, que creo que esto es lo que vamos a dar a conocer y esto es un punto importante para poder repetirlo en otras regiones del país. Eso es un paso importante que hacemos los peruanos para la lucha contra la desnutrición. Finalmente, gobernador, ¿cuál calificaría que ha sido el trabajo de inversión en la infancia, el trabajo de la sociedad civil en este proyecto? Importantísimo, porque inmediatamente viene un seguimiento de lo que es el CIDEPI, un asesoramiento de lo que es la política nacional, una capacitación, además de nosotros, constante, que también transmitimos a los alcaldes, y sobre todo alternativas, ¿no? Por ejemplo, esta alternativa de la papilla es una alternativa que sale de la sociedad civil. Si le oye, tú tienes un problema con los damnificados, ahí falta, la chispita no funciona, vamos a complementar, y de ahí sale, ¿no? De inversión con la infancia, esa iniciativa de poder tener este producto que realmente ha sido excelente, ¿no? Y que creo que esto es algo que se va a tener que replicar. Gobernador, el día de mañana se van a presentar los resultados. ¿Qué espera de estos resultados del papilla? Mañana vamos a estar ahí, se va a presentar por el doctor Oscar Liendo, que es el que ha testeado ya, digamos, ejecutado este ejercicio, este test, digamos, y creo que son muy buenos resultados. O sea que mañana hay que estar ahí para verlos directamente.
Muchísimas gracias, gobernador. Bueno, amigos de Salgalú, venimos aquí, estamos en como ya mencionaba, en este evento regional Impacto en las Políticas Públicas de Primera Infancia y presentación del informe de logros del proyecto nutricional en 9 municipios de emergencia en la experiencia Papilla. Ahora lo que se viene haciendo con la presencia del padre Gastón Garatea, El Salvador Herencia y Oscar Liendo, miembros de esta iniciativa ciudadana, así como alcaldes electos y alcaldes municipales y alcaldes regionales. Lo que se viene haciendo es una entrega de información de la situación actual del CIREPI a nivel distrital, y en unos momentos el gobernador regional Reinaldo Gilby va a hacer un reconocimiento también a los alcaldes que han venido implementando la política de la primera infancia en este distrito. Luego, como parte de la agenda, también va a haber una pasantía al distrito de Tayán y al establecimiento de salud, y como lo mencionaba el gobernador regional, el día de mañana se van a dar a conocer los resultados del impacto que ha tenido el proyecto Papilla en los 9 distritos de emergencia. Eso sería lo que tenemos hasta el momento de informar desde la región Piura, específicamente desde el Grau. En realidad estamos muy emocionados con este evento que se está desarrollando en Piura. Hemos escuchado la palabra del gobernador. La verdad, lo más importante es que todos nosotros como sociedad podamos compartir, participar y hacer eco a este combate contra la anemia y la desnutrición crónica infantil. Bueno, y eso ha sido todo por hoy, un poco largo el programa, pero tengo que agradecer al doctor Julio César Caroso Campos y Ana Romero, quienes han estado con nosotros, pues hablando de temas importantes que siempre van a favorecer a nuestros niños y niñas. Muchísimas gracias, la próxima semana estaremos con ustedes siempre favoreciendo a nuestros niños. Gracias y hasta la próxima.